Mi nombre es María Candela Vivas, soy médica especialista en cardiología y medicina nuclear, actualmente directora del Fellow de Cardio-Oncología de la Federación Argentina de Cardiología. La enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las causas de mayor mortalidad en nuestro país, a pesar de que se han ido implementando tratamientos nuevos y se han ido desarrollando nuevas técnicas, sigue siendo la principal causa de muerte, seguido de las enfermedades oncológicas. Y los pacientes oncológicos generalmente tienen dos maneras de complicar su evolución. Una es con progresión de la misma enfermedad y la otra es con la aparición de complicaciones cardiovasculares. Y esto es un poco el rol que venimos a jugar los cardiooncólogos en la prevención del desarrollo de estas complicaciones que pueden tener los pacientes, en la prevención de la cardiopatía isquémica, en la prevención de la insuficiencia cardíaca, en la prevención de trombosis. Es importante la detección a tiempo de estas complicaciones porque a veces llevan a la suspensión del tratamiento oncológico y con la demora que esto implica en el pronóstico del paciente que debe suspender el tratamiento oncológico para poder atender una patología cardiovascular. Es importante el trabajo multidisciplinario para ver de qué manera podemos colaborar para atender precozmente todas estas complicaciones que pueden aparecer y abordarlas de la mejor manera para acompañar el tratamiento oncológico, porque el objetivo final es que el paciente pueda cumplir con el tratamiento oncológico adecuado, sin demoras y sin pérdidas de tiempo. La enfermedad oncológica ha mejorado notablemente en los últimos años y sobre todo con el advenimiento de nuevas terapias. Hoy no solo existe la quimioterapia, sino también la inmunoterapia y las terapias radiantes han cambiado a lo largo de los años. Anteriormente realmente tenían mucha toxicidad y el pronóstico de sobrevida era muy malo. Hoy con el advenimiento de las nuevas inmunoterapias ha cambiado el pronóstico. Actualmente hay pacientes que tienen melanoma y que cursan su enfermedad con las inmunoterapias y tienen una sobrevida de 5 años, 7 años o incluso más. Entonces, la verdad que esto ha venido a cambiar mucho la sobrevida del paciente oncológico y se estima que producto de la alimentación y la polución ambiental y los factores que tienen que ver con el estrés, la enfermedad oncológica va a aumentar, pero también va a aumentar porque estos pacientes sobreviven más. Entonces, hoy nos encontramos con pacientes que han cursado una enfermedad oncológica, sobrevivieron a esta etapa y a lo mejor en una segunda instancia presentan una segunda enfermedad oncológica que tiene que ver a lo mejor no necesariamente con una recidiva de la enfermedad, sino con una segunda patología oncológica que aparece en otro órgano. Y esto es un dato a tener en cuenta porque es importante en muchas terapias que utilizamos. Los efectos tóxicos son acumulativos, entonces es importante conocer la historia de ese paciente, qué tratamientos recibió previamente, qué dosis, si es posible conocer, recibió anteriormente y sobre todo tener en cuenta si recibió un tipo de radioterapia en tórax con las terapias radiantes que se usaban anteriormente. Hoy la radioterapia ha cambiado notablemente, se usan terapias dirigidas hacia zonas muy específicas, lo que se hace es un mapeo de la zona que se necesita irradiar, tratando de evitar las otras estructuras para ocasionar el menor daño posible en los sectores adyacentes a la enfermedad oncológica. Entonces, la verdad es que el paciente hoy sobrevive mucho más y se cree que aproximadamente en el 2040 un 30% de la población va a tener enfermedad oncológica activa o va a haber cursado una enfermedad oncológica y se va a encontrar en un periodo de remisión. Hay que tener en cuenta que algunas enfermedades oncológicas tienen un periodo de remisión durante muchos años y a veces a los 10 o 20 años de enfermedad pueden reactivarse. Entonces la prevención es la mejor manera de actuar precozmente para poder atacar a tiempo con las mejores herramientas que tengamos disponibles. La cardiotoxicidad podemos evaluarla en distintas etapas. Hay una etapa precoz, que es cuando el paciente inicia un tratamiento oncológico o tiene un diagnóstico de una enfermedad oncológica. Sabemos que ese paciente a lo mejor parte de un riesgo basal, que puede ser bajo en un paciente joven y sano, o puede estar más alto en un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular o tiene factores de riesgo.
Durante el periodo agudo de la enfermedad, la cardiotoxicidad sabemos que existe y que puede complicar la evolución de la enfermedad oncológica. Una vez que el paciente pasa esta etapa aguda de la enfermedad, entra en un periodo que se denomina largos supervivientes. Estos pacientes necesitan un control y un seguimiento, que eso va a depender un poco de la edad del paciente, va a depender de los factores de riesgo y del tipo de enfermedad oncológica que haya tenido. No hay un patrón único para controlar y seguir a estos pacientes, pero sí sabemos que la prevención es importante y las pautas de los controles se las va a dar el cardiooncólogo que lo atiende al paciente y el oncólogo mismo, dependiendo de la enfermedad que tenga. Estos pacientes largos supervivientes que a veces tienen la fortuna de sobrevivir a esta enfermedad, sabemos que tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular. Tienen mayor riesgo de obesidad, tienen mayor riesgo de diabetes, de hipertensión y de enfermedad cardiovascular en general. Por eso es importante la detección precoz y el seguimiento, aunque hayan superado una instancia oncológica. La radioterapia ha mejorado en los últimos años. Hoy lo que se hace es una terapia dirigida hacia los sitios específicos que uno desee irradiar, tratando de preservar el resto de los tejidos. A veces eso es muy difícil, sobre todo cuando uno tiene que irradiar tórax en cáncer de pulmón o en cáncer de mama izquierda. Uno trata de respetar los espacios cardíacos como para no dañar a los otros órganos. A veces las líneas en medicina son difíciles de marcar, no es tan matemática pura, entonces es importante advertirle al paciente que durante el periodo agudo de radiación puede tener un dolor de pecho y si aparece un dolor de pecho debe consultar porque una de las complicaciones que suele aparecer en la radioterapia inicial es la pericarditis. Por suerte es muy poco frecuente y la verdad es que los pacientes no suelen presentarse con pericarditis, pero otra de las complicaciones que vemos a lo largo del tiempo es la aparición de enfermedades valvulares o de enfermedad isquémica, sobre todo en el territorio de la cara anterior del corazón. Y a veces lo vemos en pacientes jóvenes que uno no esperaría tener una enfermedad cardiovascular, pero hay que tener en cuenta el antecedente de la radioterapia en tórax como un factor predisponente. Las terapias oncológicas generan de por sí, sumado a la patología oncológica, una situación de estrés, una situación inflamatoria. El endotelio es la membrana que recubre los vasos, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel vascular general. Estos pacientes pueden tener un proceso inflamatorio que a veces con los tratamientos oncológicos se ve exacerbado y esta disfunción endotelial puede ser manifestada por un dolor de pecho o por una alteración en la circulación coronaria, como así también alteración en circulación en otros territorios. Fundamentalmente lo que nos preocupa a nosotros son los territorios más importantes que son corazón y cerebro. Hay que tener en cuenta que el trabajo multidisciplinario es fundamental para tomar decisiones en estos pacientes. Nosotros trabajamos en equipo, ese equipo está integrado por distintas especialidades, hay oncólogos, patólogos, profesionales formados en imágenes, cirujanos, y las decisiones son tomadas en conjunto. Cuando tenemos pacientes complejos que definir pautas de tratamiento, cuál es la mejor conducta para el paciente, son presentados en el comité en el cual trabajamos en forma interna y las decisiones se toman en grupo. Por otro lado, la verdad es que desde la Federación Argentina de Cardiología queremos difundir esta subespecialidad. Hay muy pocos a nivel nacional y la idea es que esto crezca y los cardiólogos se formen en esta subespecialidad. Y por otro lado, explicarle a los pacientes que nosotros trabajamos en equipo y que muchas veces trabajamos con el cardiólogo de cabecera del paciente porque para los cardiooncólogos sería imposible abordar a todos los pacientes. Pero es importante este trabajo multidisciplinario que nos va a permitir a nosotros darle pautas al cardiólogo de cabecera para ver de qué manera puede seguir a su propio paciente y puede estar atento ante los tipos de tratamiento que va a recibir.